explotar lo mejor de ambos y revolucionar el campo de la educación. Esta meta impulsó a la creación de programas de capacitación como la Maestría en Enseñanza de Ciencias Exactas, que a 10 años de su formación ha capacitado a más de 8,000 profesores y garantizado su presencia en 5 estados, como lo son Puebla, Veracruz, Querétaro, Durango, Tlaxcala y Estado de México, llevando a los docentes a una nueva era donde la actualización es indispensable. La constancia y esfuerzo han sido las bases de este proyecto que hoy se corona con el primer Congreso en Competencias para la Enseñanza de Ciencias Exactas y Lengua Indígena. Porque sabemos que la educación nos hace mejor como personas. Bienvenidos. Nuestra primera ponencia está a cargo del doctor Ricardo Cantoral, que es un referente internacional de la enseñanza de la matemática educativa. Fue jefe del Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, director editorial de la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, es investigador del nivel 3 del SNI, con innumerables publicaciones en revistas de reconocimiento internacional. Ha recibido una serie de premios y reconocimientos de instituciones de bastante prestigio. Gozó de la beca Guggenheim, entre otras. Es miembro del investigador distinguido por el Congreso Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, reconocido también por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El día de hoy nos estará hablando de matemáticas y práctica social, elementos del cambio educativo. Bueno, muy buenos días a todas. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar acá. Y por supuesto a los organizadores y las organizadoras que tan gentilmente me invitaron y me han cuidado hasta el día de hoy. Quiero hablar de algo, como dijo el doctor Báez, entre colegas. Somos profesores, profesoras de diferentes niveles y compartimos seguramente preocupaciones, inquietudes, anhelos, utopías. Y lo que decía hace un momento Jocelyn respecto de esta mirada del estudiante a futuro, creo que la tenemos todos muy clara. O sea, no sabemos en nuestra aula quién será ese niño, ese joven, pero sí sabemos que será un ciudadano. Y queremos que en este siglo XXI ese ciudadano sepa valorar la diversidad, sepa valorar la ciencia, tenga una manera científica de pensar, sea un individuo crítico y pueda, ¿por qué no?, aspirar a transformar su entorno.
Ese es el fin de la educación. Lograr que en poco tiempo, el saber acumulado por milenios, un joven lo tenga en 10, 15 años. Es condensar y reproducir. La educación tiene el objetivo fundamental de que no se pierda lo que sabemos y que podamos saber un poco más. ¿Para qué? Para que la gente viva mejor, para que tengamos más entendimiento del mundo. Para eso es la educación. Bajo ese concepto, el reto principal de todo cambio educativo es ese. Cómo lograr de mejor manera ese gran objetivo. Le quise poner reto y desafío porque hay una acepción de las dos palabras que las plantea como sinónimos, pero en otros sentidos son distintas. Y creo que estamos ante un momento que podemos aprovechar bien si somos lo suficientemente astutos, inteligentes para sacar provecho del cambio. Todo sistema dinámico requiere ajustes, todo. El sistema educativo es uno, nuestro cuerpo es otro, mi automóvil es otro, mi bicicleta es otro. Solo por usarlo se desajusta. Y yo lo debo ajustar regularmente. Bueno, pues el sistema educativo también. De manera que una reforma educativa se va a ver precedida por otra reforma educativa y será la base de una siguiente reforma educativa. No dejaremos de hacer reformas. Nunca podremos tener un sistema acabado. ¿Por qué? Porque la población cambia, los temas envejecen, las prácticas se modifican, el mundo cambia. Esa es la idea básica. Sin embargo, con matemáticas hay algo singular, cosa que a veces no ocurre con otras partes del saber escolar. La matemática, como parte de la cultura, es muy antigua. Sus modificaciones son casi de matiz. Por ejemplo, al final de cuentas la matemática trata con objetos abstractos, por ejemplo el número, la variable, la función, el límite, la semejanza, la congruencia, son objetos de la matemática y son abstractos, digamos que son independientes de la época. Por lo tanto, es un saber cultural que todo mundo debería tener de alguna manera. Sin embargo, aunque la matemática es universal, su enseñanza no. La enseñanza es situada. Tiene que ver con la lengua, con la cultura, con la tradición, con el entorno, con las expectativas de vida, con los perfiles de egreso. Y por lo tanto tenemos que adaptar eso, que sabemos que existe, a la necesidad de un joven, de un niño. Y para lograr eso lo que hacemos es trabajar sobre la base de razonamientos. Es decir, la matemática utiliza principios, como el principio del tercero excluido. Es decir, dada una afirmación, esta es cierta o falsa, no hay tercera opción, no hay medio. Y bajo ese principio opera la matemática que enseñamos. Sin embargo, el pensamiento humano no opera así. El pensamiento humano sí matiza más. No estoy seguro si eso es cierto. Es parcialmente cierto. No es completamente cierto lo que estás diciendo. Esa idea choca con la visión clásica de la matemática, digamos, basada solo en la lógica, que es lo que dice este apoyo. De manera que en la educación tenemos que articular una forma natural de pensamiento del ciudadano con una forma culturalmente establecida de lo que entendemos por matemática. Hay que articular dos mundos. Y esos razonamientos de los que estamos hablando utilizan sin duda objetos básicos como números, figuras, estructuras y transformaciones. Desde un punto de vista estricto, la matemática trata de esas cuatro cosas. O trabaja con números, o trabaja con figuras, o trabaja con estructuras, o trabaja con transformaciones. Y busca a partir de ellas inferir cosas. Pero eso no necesariamente está en el interés inmediato del estudiante. El estudiante cuando va a la escuela quiere ser algo, quiere entender algo, es decir, él no tiene el objetivo de saber eso, sino él quiere
responder a la pregunta, ¿y la matemática para qué me sirve? Aunque la sociedad y nosotros sepamos que sirve, él es válido que se lo pregunte, ¿y a mí para qué me sirve eso? De manera que tenemos que buscar situaciones que sean cercanas a su vida. Por ejemplo, el riesgo, la incertidumbre, la aleatoriedad, el cambio, la predicción, la simbolización, los patrones, son cosas que yo utilizo para vivir. Dados dos terrenos, quiero construir, ¿cuál es el que más fácilmente se va a inundar? Lo quiero saber antes de que mi vivienda se inunde. Tengo que predecir. Yo debo atravesar una calle y me pregunto dónde es mejor atravesarla. Pues donde la velocidad de los autos sea menor, donde la mía alcance para pasar. Uso razonamiento matemático, aunque no use la simbolización matemática. Bueno, pues la reforma, o toda reforma educativa, debe buscar acercar los anhelos y las expectativas de la ciudadanía con el conocimiento establecido. No se trata, como se hacía hace tiempo, de enseñarles a todos lo mismo formalmente y que pase el que pueda. No, hoy se trata de que todo ciudadano desarrolle una visión científica del mundo. No importa que vaya a ser científico o no. Que sepa valorar diversidad, que sea crítico, que pueda emitir juicios fundados, que sepa debatir, que sepa escuchar al otro. Y eso se logra solo en los espacios educativos formales, digamos. Entonces, nosotros tenemos que buscar formas en donde el riesgo, aleatoriedad, que son conceptos, para él tengan sentido en su vida real. Las conductas preventivas, el no contacto con la droga, todo ese tipo de cosas que son cercanas a su cotidianidad, dependiendo de dónde viva, son temas de discusión en el aula. Para eso tenemos que pensar en lo que yo llamo un aula extendida. No el aula tradicional, donde ya el contenido está fijo y un salón está fijo, sino un aula extendida en el sentido que permite que la vida misma se discuta y que permita salir a espacios diferentes para construir conocimiento y significado compartido. ¿Por qué había que cambiar? En verdad, en la educación media superior se tiene esencialmente 33 subsistemas diferentes, con cerca de 330 modalidades educativas, que hacían virtualmente imposible el tránsito de un estudiante de un subsistema a otro. Por ejemplo, mudarse de un CONALEP a un colegio de bachilleres es como imposible. Entonces, ¿cómo se logra si ni siquiera los contenidos son los mismos? Cuando dada que hoy es obligatorio, es la educación de todo ciudadano. Entonces, el primer reto era ese. Teníamos una gran cantidad de contenidos, a veces repetidos, fuera de contexto. Por ejemplo, revisando en uno de los programas, me encontraba que en un bachillerato general por ahí, se definía la integral como integral de Riemann. Bueno, eso carece de sentido en bachillerato. Eso tiene sentido en matemáticas más avanzadas, en la universidad, pero no en la prepa. En la prepa es importante que el niño o el joven desarrolle un sentido de la acumulación, del cambio, de la predicción, en situación concreta, que sepa estimar valores de integrales, digamos, pero en situaciones que él tenga significado, que para él tenga significado. La otra variable es que estaba básicamente desarticulada la educación básica con la educación media. Todos los ciclos son repetitivos, de alguna manera. No había una forma de articularlos, en gran medida porque se pensaron como sistemas educativos autónomos. Históricamente así fueron. Bueno, hoy no, tienen que buscarse integrar. No había ideas que fuesen transversales, funcionales o contextuales. No había en los temas de discusión, por ejemplo, temas de interés para la juventud actual. Ejemplo, ¿cuál es la posibilidad de que la población en el 2050 tenga grandes padecimientos de diabetes y que no haya un sistema médico que permita prevenirlo? Esa pregunta es pregunta hoy día. No lo era hace 100 años. Contestar eso exige del teorema de Tales, de las proporciones, de la regla de 3 simple.
Pero la problemática que interesa era la de la diabetes, no la regla de 3 simple. Ese es el medio para. Había que buscar contextos que sean cercanos al estudiante. Y por lo tanto el profesor tendría que ser más activo. No solo debes decirle qué enseñar, sino ellos deben ser parte de eso que se debe enseñar. No había prácticas, la enseñanza era básicamente repetitiva. Se definía algo y miles de ejercicios hasta que lo dominara. Luego se aburría el estudiante y decía, yo no quiero seguir con esto. La memorización no es mala. Hay muchas cosas que hacemos en la vida que se hacen así, pero no es suficiente para aprender la complejidad. Por lo tanto, la memorización tiene que tener un papel relativo, no un papel absoluto. Bueno, y ustedes vean clases cómo son muchas de ellas de memoria. X a la m por X a la n es igual a ¿cuánto? Pues solo memoria. Eso es lo que teníamos que cambiar. Me voy a brincar a no había situaciones de aprendizaje. Y voy a decir esto porque es muy fuerte. Me topé con un dato ahora, me tocó dirigir al equipo de matemáticas para la reforma en la Secretaría en Educación Media Superior, y me topé con un dato que para mí fue impresionante. 1 de cada 3 jóvenes que abandona el bachillerato lo hace porque no le gustan las matemáticas. Es decir, ya no era solamente no me gusta, sino esto es causal del abandono. Eso yo no lo tenía medido, me impresionó. Y 2 de cada 3 no les gustan las áreas de ciencias exactas y matemáticas. Es decir, algo estamos haciendo mal. Estamos conservando un saber cultural muy importante, pero no estamos sabiéndoselo comunicar. Esa parte es fundamental y felicito que el INAOE se sume a esta labor. Sinvestab lo viene haciendo ya de casi 40 años. Nos dimos cuenta que era un tema también de los científicos, que había que entrarle a ese problema. Y hay que decirlo sin temor a pesar de que me graben. En este momento, producir abandono escolar es aumentar las filas del narcotráfico. Por lo tanto, el riesgo es muy grande. Tenemos que tener estrategias que impidan que eso ocurra. Deporte, arte, ciencia, discusión, colectivos, acción comunitaria, cosas que impidan que eso ocurra. Es una lucha que hay que saber cómo darla. Bien, ¿cómo operan los sistemas educativos? Estos son modelos, así como los del átomo de Bohr. Este es un modelo del sistema didáctico. Hay un saber que se pretende comunicar, hay un profesor que está interesado en lograrlo y hay un alumno que quizás no esté interesado en aprenderlo, pero se relaciona con ellos dos. Esa es la visión clásica de la molécula más elemental. La complejidad del sistema educativo no es esa, porque un mismo estudiante simultáneamente lleva asignaturas distintas. Por ejemplo, en bachillerato, en la clase de lógica, está discutiendo a la lógica como una forma de argumentación. Y en matemáticas se está discutiendo el razonamiento lógico para deducir, por ejemplo, es hacer que la lógica, el joven o la joven lo vea como lo mismo en ambos lados. Y no como que es lógica para uno y lógica para el otro. Bueno, pues discutimos equipos especialistas de todas las áreas y con los colegas de filosofía dijimos, bueno, pues aceptemos la noción de la lógica como forma argumentativa. Entonces, hagamos eso en la clase de matemáticas y de ciencias. Aceptemos eso. No solo tablas de verdad, sino aceptemos a la lógica como formas de comunicación. Pero eso significa que tengo que hacer transversalidad. Tengo que discutir derechos humanos, sentido común, uso de prácticas, consensos, acuerdos, analizar las formas, digamos, el análisis de textos, y usar eso en la clase de matemáticas o de física, o de química o de biología. Bueno, pues eso fue el reto, el verdadero reto. Pero la verdad es que el joven no solo vive el año que estudia, vive todos los años, y el mismo joven va a ser el joven que está en primaria, preescolar, en primaria, en secundaria,
y el joven que va a ser el médico que me va a curar cuando yo tenga un problema del hígado. Ese joven que está en nuestras manos, en el sentido metafórico del término, es el que me va a curar. Y si lo encauzas esa ruta, pues a lo mejor es el que hace que ganemos un partido de fútbol, a lo mejor es el que hace, es decir, tenemos que hacer que él tenga una mirada integral del mundo. Por lo tanto, el sistema es mucho más complejo que la molécula básica. Articular esto, es decir, para aprender cálculo a los 18 años, ¿qué acciones debe realizar la niña a los 3 o 4 años? ¿Cómo construye la idea de cambio? Para que cuando tenga 18 las ideas de cálculo diferencial integral sean más naturales. Bueno, pues esos son los retos que tenemos como académicos. Aquí empiezan los desafíos. Este es un reactivo de la prueba, primero enlace, luego planea, porque estructuralmente se conservaron las pruebas porque se quería conservar la historia. Es decir, hay reactivos que se están siguiendo y que no quieres perder la información de qué pasa año tras año. Entonces conservas la pregunta, aunque la pregunta sea malita, digamos, porque sí hay preguntas horribles en esas pruebas, es la verdad. Pero miren esta pregunta, que uno imaginaría, si uno enseña matemáticas en bachillerato, uno imaginaría que esa pregunta no es problema. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función cuadrática? Pues uno imaginaría que ese no es un problema. 10% no responde. O sea, para ese 10%, esas gráficas no quieren decir nada. Absolutamente nada. Pero no estoy hablando de los estudiantes, estoy hablando de los profesores. Claramente hacía falta un trabajo. Y no de decirles, esta es esta, que es lo que hacen las academias estas que los forman para todo, ¿no? Sino entender en verdad qué es la parábola, dónde está presente, por qué esto tiene que ver con aquello, cómo se mueven las cosas, o sea, que adquiere un sentido para el joven. Esa idea es la que nos interesaba. Aquí, de esta, ¿cuál corresponde a este círculo? Esa circunferencia. Pues era cosa de ver el tamaño del radio. Cerca del 15% no responde. Eso deja ver que el problema, por ejemplo, de las funciones o el de la geometría analítica, no era el de definir al lugar geométrico de las cónicas o cuadráticas. El primer problema que teníamos era que todo joven sepa reconocer una cónica. Por ejemplo, una circunferencia no puede tener valores muy lejos. Un círculo, por ejemplo, de radio pequeño, no puede tener valores muy lejanos. O sea, ese sentido el joven lo debe desarrollar. Eso está entre, no sé, por ejemplo, un círculo centrado en el origen de radio 1, pues no va a tener puntos como por el 2,4. Pero eso que para mí es obvio, para él no. Entonces tengo que hacer algo para que él adquiera ese sentido. No es dárselo. Es lo peor que podemos hacer. Es que él adquiera un sentido. Bueno, ¿por qué pasa eso entonces? ¿Por qué si ya tenemos tanto tiempo enseñando, seguimos cometiendo los mismos errores? Sí, aparece canción de José Alfredo, ¿no? Y se repite y se repite. Bueno, pues miren la historia. ¿Cómo se define un currículo? Y aquí nos toca a quienes colaboremos, por ejemplo, con eso. Se utiliza normalmente lo que se llama el análisis regresivo. Es decir, yo imagino un niño que tiene 7 años, yo imagino su historia de vida cuando tenga 12, cuando tenga 16, y digo, él debe saber reconocer una parábola. Pues entonces debe saber localizar puntos en el plano, debe saber lo que es una función, debe saber lo que es un número, debe saber, y me voy regresando hasta que llego a su edad y digo, bueno, lo primero que yo tengo que hacer es que distinga lo que es el 2
lo distinga del 3. Ese análisis regresivo es lo que se hace para definir temáticas. Y no importa si es posgrado, se hace igual. ¿Qué tienen que llevar al final? Pues esto, regrésate. El gran tema profundo es el siguiente: el pensamiento humano no opera así. No opera regresivamente. Opera contextualmente. Lanza el reto y vas a enfrentarlo con las herramientas que tengas. Es como sobrevivir. Bueno, pues esa forma cognitiva es la que tienes que articular en cualquier propuesta de cambio. ¿Cómo opera el pensamiento? Pues es constructivo, es explorativo y esencialmente es abductivo. Y este tipo de lógica casi no se enseña. La gente de literatura y eso lo sabrá más. Pero estamos acostumbrados a la deducción y la inducción, pero no a la abducción. Y la vida misma está llena de abducción. Además viene desde Aristóteles. Ahora, ¿por qué sabemos que estamos mal? Porque hay muchos indicadores que nos señalan eso. Sí, son muchas evidencias, como tener muchos electrocardiogramas, muchas tomografías, hay mucha evidencia de que algo está operando mal. Estas son dos gráficas. La gráfica en azul es una gráfica de araña continua del promedio de los países de la OCDE y la roja es México. Es decir, esto es México, la rojita. Y cada eje vector mide algo. Por ejemplo, del centro para acá se miden los resultados en PISA. Claramente México tiene resultados más bajos que el promedio de la OCDE, pero eso era más o menos predecible. Por los años de escolaridad, por el salario de los profesores, por el número de vasos de leche que toman en Finlandia, el número de vasos de leche que toman en México, por una lista muy grande de diferencias socioculturales y económicas. Pero tomamos economías semejantes, como esta, México y Chile, y a pesar de que la gráfica se parece mucho más entre los dos países, en la prueba PISA sigue estando más abajo México. Eso ya no es por el número de vasos de leche, ni es por la diferencia en salario, sino eso se debe esencialmente a que nuestra enseñanza es repetitiva y memorística. No tenemos demasiados diseños de situación de aprendizaje que el joven pueda vivir. Una situación de aprendizaje es un término de la psicología. Por ejemplo, yo no siempre estoy en condición de comer. O sea, hay veces que puedo no tener hambre y no quiero comer. No siempre estoy en condición de hablar, no siempre estoy en condición de dormir. Tiene que haber un cierto escenario donde yo que esté cansado, que ya se cumplió mi jornada, puedo dormir. Bueno, pues estrictamente hablando, no siempre estoy en situación de aprender. Entonces, ¿cómo genero el momento para producir que el aprendizaje se dé? No va a ocurrir que aprenda siempre, todos los días de 9 a 10, que es cuando está la clase de matemáticas. Tengo que producir la situación que lo ponga en situación de aprender. Bueno, pues eso falta en los sistemas educativos. Hay demasiado contenido y demasiada información, pero no hay situaciones. Eso es algo que tenemos que saber elaborar, evaluar, gestionar, y se hace colectivamente, con experiencias y todo. Bueno, sigo. Sin embargo, no todo es malo, miren. México está entre uno de los 5 países que más han aumentado en la prueba PISA en el mundo. Aunque se parece a lo que decías, Jocelyn, subes, pero la nota es baja, ¿no? O sea, tienes derivada positiva muy grande, pero el valor de la función es muy chiquito. ¿Por qué? ¿Cómo es posible, si todo está tan caótico, estemos subiendo en PISA? Pues la razón es simple. Los profesores y las profesoras de este país hacen su trabajo. Impiden que estemos más abajo. Entonces no vean lo que falta, vean lo que ya alcanzamos. Eso es gracias al trabajo del profesorado comprometido, que sí es muy grande. Es muy, muy grande. La gente que se prepara, en fin.
Bueno, pues miren, México aumentó en matemáticas, en lectura, se mantuvo en ciencias. Solo Brasil, con políticas públicas exitosas, logró subir en los 3 niveles. Es interesante. ¿Qué hizo Brasil? Una dinámica, bueno, no sé ahora, pero lo hizo muy fuerte, de que esencialmente todo profesor pudiera estudiar un posgrado. Eso cambia el resultado. Bueno, pues eso falta en México. O sea, si quisiéramos hacer eso, no hay institución que lo pueda cubrir. Si tenemos ahí un reto, y quizás es desafío. O sea, tomémoslo como un desafío. Y en ese sentido tomo la invitación de colaboremos. Las instituciones que estemos preocupados, colaboremos. No vamos a poder enfrentar a este monstruo de 1000 cabezas solos. Tenemos que hacer acciones muy, muy compartidas. Y felicito esa invitación, doctor. Ahora, ¿qué hicimos en la propuesta? Dado lo anterior. Pues tenemos que hacer algo que al joven le permita descubrir la importancia del saber. No basta decírselo. No basta decirle que Eratóstenes se dio cuenta, que a Newton le cayó una manzana, que Kepler. No basta eso. Es fundamental que él lo use, que él lo viva. Entonces, sostuvimos la hipótesis de que el cambio fundamental consiste en enfatizar el valor de uso del conocimiento. ¿Dónde lo pongo en juego? Entonces, habría que diseñar mucho más situaciones donde lo pongo en juego. No siempre va a ser fácil, ¿eh? Hay temas que no se prestan. Pero donde lo pueda hacer hay que hacerlo, porque es lo que le da sentido al joven. Situación de aprendizaje, mucho más activa, mucho más realista, en fin. Y para hacerlo, enfatizar el valor de uso, tengo que colocar a las prácticas en un lugar superior al que coloco a los objetos formales. O sea, debo reivindicar el papel de la práctica en el aprendizaje. No es el ejercicio, es reconocer las prácticas que acompañan a una idea. Voy a mostrar adelante a qué me refiero. Esta es una pregunta que aparece en un journal norteamericano de los años 70. Aparece con números. Por ejemplo, dicen, es para jóvenes niños de secundaria. Den un número entre 1/2 y 2/3. Si les pido un número entre 1 y 4, la respuesta es trivial. Si les pido un número entre 1/2 y 2/3, se les complica. Se quedan así como sin saber qué hacer. Y lo sorprendente es que si lo pongo en bachillerato también. Y si lo pongo en educación superior también. O sea que es algo que es resistente. Bueno, pues la proporcionalidad va a ser una de esas nociones transversales que va a estar en toda la currícula. La literatura científica especializada muestra que sigue siendo un problema. En un estudio que dirigió José Antonio de la Peña, que fue director del CIMAT, en la UNAM, en algún momento hicieron una encuesta entre estudiantes y les preguntaban cuánto es la mitad de 1/2. Y más o menos la mitad no sabía cuánto era eso. Sin embargo, si tú les das una pizza y somos 2 y la partes, cada quien se come y llegan 2 más y la partes, saben cómo partir. Esa es una práctica. Aunque no me puedan decir la respuesta técnica. Entonces hay que usar esa práctica para construir la respuesta técnica. Entonces, esa pregunta, pues tiene muchas maneras de abordarse, pero hay una muy ingeniosa que se está dando, que se dio experimentalmente. Alguien sumaba las dos, A más C, y sumaba los dos denominadores, B más D, y decía es este. Cuando lo hacían, los profesores decían, pues está mal, porque así no se suma, así no se divide, o sea, no era una operación conocida. Sin embargo, la respuesta es correcta. Y si tomo la fracción equivalente a CD, otra, por ejemplo, 2C entre 2D, me da otro número en medio, aunque sea fracción equivalente. Eso es como raro.
Sin embargo, si eso lo pongo en el contexto de la preparación de aguas, es una pregunta trivial. ¿Cómo produzco el mismo sabor? Pues pongo una de limón y una de agua. Y si tu recipiente es más grande y caben 8 de limón, bueno, pues tengo que tener 8 de limón y 8 de agua. Esa respuesta que acabo de dar es la base para contestar esto. Bueno, y si pongo más agua, te queda más aguado. Eso lo sabe todo el mundo, aunque no sepa las fracciones. Si le pongo más jugo, no, pues se va a raspar. No sé la palabra, pero más concentrado, ¿no? Es que también puede ser más concentrado de agua. Esa pregunta se llevó en secundaria en Oaxaca, con profesores de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca. Se hicieron experimentos en Guajuapan y se discutió este problema. Y los jóvenes empezaban a discutir cómo producir el mismo sabor. Pues la misma cantidad de agua contra jugo. Si quedaba por arriba era aguado y así. Bueno, pues esta recta y esta recta son la de esta pendiente y la de esta pendiente. Entonces, para estos jóvenes, la pendiente no era Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, era el sabor del agua. El sabor era el invariante. Eso es fundamental porque es basarse en el contexto. Si eso es lo que él puede usar, eso es lo que yo uso, trabajo. Una vez que ya lo tengo estable, lo puedo simbolizar y llevar un objeto formal. Pero primero debo dejar que viva. Un ejemplo. Se enseñan las conversiones de unidad de pesos y medidas y, por ejemplo, 1 metro cúbico. Todo el mundo dice 1 metro cúbico son tantos no sé qué. Ok, ¿tú cabes en 1 metro cúbico? Y nadie lo puede contestar. O sea, ese sentido práctico no lo tienen. Bueno, pues construyan 1 metro cúbico. Entonces, ves experiencias de jóvenes en bachillerato metiéndose ahí, metiéndose a otro, y están dos divertidísimos, y saben que 1 metro cúbico permite que quepan. Y después ven la unidad. Es decir, ese sentido lúdico, ese sentido experimental, ese sentido de uso, la escuela lo fue dejando conforme la edad crece. O sea, como si eres más grande dejas de ser exploratorio, pareciera. Y no. Otro ejemplo. El IMSS promovió y sigue promoviendo una campaña. Y dice algo así como pésate, mide, chécate, una cosa así. Es una cancioncita. Pongan la atención. La razón es muy simple. En estudios de prospectiva se observa que en 10 o 15 años más ya no va a haber sistema de salud que pueda pagar el problema de la diabetes. No va a alcanzar. Entonces va a haber un montón de muertes si no se empieza ya con campañas. Entonces ya empezaron con esto. Y se dieron cuenta de una cosa bien simple. El cuerpo del hombre, nuestro cuerpo, es como más cilindrito. El cuerpo de la mujer tiene una curvita en la cintura, tiene la cintura más pronunciada. Entonces, claramente, si yo divido cintura entre cadera, con un hombre normalmente será 1. Más o menos la cintura y la cadera es lo mismo. Bueno, más o menos, yo me paso un poco, pero más o menos. Y en la mujer la cintura es más chiquita, entonces va a ser menor que 1, ¿no? Va a ser como 0.8. Entonces, lo que dijo el IMSS en estos estudios generales es que haz eso, y si queda cerca de 1 hombre, pues ahí vas. Si está cerca de 0.8 como mujer, ahí vas. ¿Por qué? Porque si subo eso, quiere decir que mi vientre subió y es el primer lugar donde se concentran las grasas en este tejido adiposo. Y si se concentran acá, también se concentran en las vías al corazón. Entonces, la propensión al infarto es mayor. Es solo un estudio numérico, con población, como hacen los médicos. Población abierta, medición, tienen datos. Bueno, pues ese dato es importante para un joven. Habría que cuidar todo esto de que se maneje no con bullying y demás, que sí se da, pero eso es un tema de gestión de aula. Bueno, pues esto se estudia y esto sería un mejor ejemplo que seguir diciendo que Tales o que Eratóstenes, la Tierra y el ejemplo que todos vimos,
¿Cómo medir la distancia inaccesible de aquí al otro lado del río? La verdad es que nunca he tenido que medir ninguna distancia al otro lado del río. No me preocupa eso. Y así dice el libro. Entonces, eso que está en el libro ya está fuera de mi interés. Pero esto sí está en mi interés. No es exacto. Aquí entra otra variable. La matemática también es aproximada. Ojo. El paradigma que domina es que esta es exacta, es pura, es perfecta. Y sí lo es en algún sentido, pero no lo es para su aprendizaje. Tienes que aceptar variedad. Bueno, entonces, ¿qué propusimos? Pues que en lugar de definir temáticas, como siempre, álgebra, cálculo, etc., habláramos más de desarrollar pensamientos. Entonces, los ejes son del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico, del tratamiento del espacio, la forma y la medida, a los pensamientos geométrico y trigonométrico, y esto permitiría el tránsito de secundaria a prepa, a bachillerato. Y miren, pensamiento y lenguaje variacional. Creo que este es uno de los más importantes, porque el pensamiento y el lenguaje variacional está en todos los ejes. Uno utiliza el pensamiento variacional no solo en física, lo utilizas para hablar. ¿Cómo hablas de los tiempos? Ayer, hoy, mañana. ¿Cómo haces una narrativa temporal? Así, aceptando estados y transiciones. ¿Cómo haces una reconstrucción de hechos? Así, haciendo narrativas evolutivas. ¿Cómo haces explicación del movimiento? Así, tomando estados y mostrando cómo cambió. Es decir, eso está presente en la base misma del pensamiento. Entonces tiene que ser usado. Y propusimos eso, que fuera transversal. Así estaba antes, temas como el análisis regresivo, álgebra, geometría, para el tecnológico, para el general, me lo brinco, quienes enseñen ahí lo conocen. Y las competencias igual, y pusimos énfasis en dos competencias. Esta idea de aplicar diferentes enfoques y la idea de experimentalmente, aceptar la experimentación como acción. Eso es muy interesante. O sea, en una clase de matemáticas normalmente es deductiva. Casi no experimenta. Bueno, aceptemos la experimentación. Analizamos qué competencias eran más importantes y descubrimos que solo en pensamiento y lenguaje variacional se usaban todas, y en el del manejo de la información el pensamiento estocástico. En esas dos asignaturas iban a ser sin duda las más difíciles para un joven. Y sí, después de que pasan el álgebra, que es el choque de la simbolización, esos dos son las dificultades mayores. Aquí no se va a ver, obviamente, porque ni yo lo veo, pero ahí intentamos hacer una muestra de cómo se vincula la matemática con la comunicación. Ejemplos, incluso de discusión de lo que es toma de opinión, en fin. Ejemplos más conocidos. Utilizar variable tiempo y hablar de movimientos de cuerpos, que se pueden trabajar con sensores, calculadoras, que se puede hacer eso para discutir el sentido. ¿Cómo leo esta gráfica a partir de tener esta gráfica? Si yo tengo esta gráfica y me preguntan cómo es esta, lo que me están pidiendo es que haga una integral de una función, sin usar simbolismo. Es decir, ese juego es el que estamos dejando que ocurra. Por lo tanto, los colectivos docentes más activos seguramente van a diseñar actividades. Estas teorías no son locales. En el último Congreso Mundial de nuestra área, el IGME, se presentaron las teorías del mundo, digamos, más fuertes, y me invitaron a presentar esto que se llama socioepistemología, igual que a la compañera de Israel, de Japón o de Francia. Cada uno presenta lo que está haciendo. Yo presenté esto, y mostrando cómo la socioepistemología parte de dos principios básicos articulados. Desde el punto de vista de la psicología, sí se apoya en Piaget y en Vygotsky, en los dos, no los contrapone, pero introduce dimensiones sociales que no incorporan las otras dos. Entonces resultó muy interesante, que ese fue hace años el motivo del que se citaba de la beca Guggenheim.
haber propuesto este enfoque teórico. Voy a mostrar ejemplos muy simples. Para que este guepardo case a esta presa, se debe lanzar a la posición donde no está la presa, sino donde va a estar la presa. O sea, predice la posición. Este señor, para capturar la pelota, tiene que ir no a donde está la pelota, porque correría al revés de cómo va la pelota, sino tiene que ir a donde va a estar la pelota. ¿Por qué lo puede hacer si no sabe ni ecuaciones diferenciales, ni cálculo, ni análisis numérico, nada de eso? Porque está dado, es parte de su manera de vivir. Somos seres vivos, así actuamos. Así hizo Newton. Estaba interesado con su amigo Halley de anticipar la presencia del cometa, predecir. Y lo que hizo fue ni más ni menos que inventar el cálculo para eso. O sea, a él no le importaba derivar o integrar, le importaba responder la pregunta ¿dónde va a estar? En cálculo se definen las cosas formalmente, pero normalmente no se usan para predecir. Vean un curso típico. Uno define cómo se deriva x a la n y luego un montón de problemas del tipo, a ver, deriva x al cuadrado, x al cubo, x a la quinta, x a la... Bueno, así nadie va a aprender cálculo. Va a aprender cálculo cuando pueda anticipar movimientos. Cuando sepa que la linealidad de la curva localmente me da información local del comportamiento futuro. Esto que es para educación superior es lo mismo. Esta es la fórmula integral de Cauchy. Y lo que dice es que el valor en el interior de una región, Z0, es lo mismo que el valor en la frontera. ¿Qué está diciendo? Que si yo me tomo un termómetro y me lo pongo en la axila, yo con el valor de la axila puedo saber la temperatura de mi cuerpo, no solo de la axila. O sea, predigo el valor de la temperatura dentro con un dato en la frontera. Bueno, eso que está en la matemática lo puedo empezar desde prácticas, incluso de secundario o preparatorio. Uso estas ideas gráficas, en fin. ¿Qué significa esto para hacerlo técnico? Para lograr todo lo que estoy diciendo, tengo que aceptar lo que se llama una descentración del objeto. El objeto formal derivada, o el objeto formal curva, o el objeto formal número, lo debo descentrar. O sea, debo dejar de ponerle el centro y debo rodearlo de todas las prácticas que lo acompañan. Y saber que, por ejemplo, la derivada está asociada a predicción. La predicción es una práctica, predecir es una práctica, es un verbo. ¿Cómo puedo hacer que el joven prediga? Pues vamos a diseñar situaciones de predicción, jugando, moviendo, estimando. Y propusimos un modelo que parte de la acción, la actividad, hasta una normativa de tipo teórico de la práctica social. No es el lugar para discutirlo, pero quien quiera leerlo se puede conseguir en este libro que está en librerías, que es la teoría socioepistemológica. Se explica cómo opera esto. Y fue lo que usamos como base para la propuesta de matemáticas del bachillerato. Se ponen acciones colegiadas, grupos de gente discutiendo, ese es el ejemplo del sabor. Utilizamos cosas como estas, por ejemplo, empiezo con una idea base, cómo subo esta pelotita con una hélice, luego este mismo principio se lleva a la construcción, bueno, para subir el agua, la misma idea con una palanca, esa misma idea usaron para los astilleros, la palanca, esa misma idea se usó para la guerra, esa misma idea se usó para el cálculo integral, según Arquímedes. Esto lo he estudiado, lo hemos estudiado muchas gentes. Usa solo esta idea, la proporción, que se transforma en la linealidad, y eso es la base para que la linealidad aparezca. O sea, ejemplos y actividades que le sean cercanos. Aquí mostré una. Puede ser cercano para el joven otra cosa, por ejemplo, la compraventa. ¿Cómo sabe alguien en un mercado de trueque que 2 jitomates y 3 cebollas
son equivalentes a 4 aguacates. O sea, ¿qué sistema usa? Pues en el fondo está resolviendo sistemas de ecuaciones. No es exacto. Son siempre estimadas. Bueno, si eso es parte del saber popular, ¿por qué no lo uso? Sostenemos esta idea, dejemos que los ojos le ayuden al cerebro. Yo veo esto y no sé de qué habla. Un médico ve esto y no sabe de qué hablo yo. Pero en el fondo ese es el problema grave, miren. Nadie puede ver lo que no puede entender. Entonces, si yo le pregunto a un joven, ¿cuál de estas gráficas es el círculo? No le pregunté nada. O sea, no puede ver nada. No sabe qué es eso. Es lo mismo que me pare yo en una estación del metro de Moscú y diga, ¿qué calle tomo? O en Japón, ¿no? En Tokio. O sea, no sé. No tengo manera de descifrar eso. ¿Qué usas? Intuición, sentido común, razonamiento abductivo, ¿para dónde va la mayoría? 1000 cosas. Bueno, pues, si yo tomo la cultura médica, sabré que aquí se ve que las lesiones infiltrativos nodulares bilaterales a predominio en los campos pulmonares, tararán, tararán. Eso dice ahí, pero yo no lo veo. O yo veo de inmediato aquí que es el cálculo diferencial, eso no lo ve un médico. Entonces hay una cultura específica para poder ver. Esa es la que tienes que construir. ¿Cómo se empieza con niños? La pregunta de dónde hay más pulpos. Ellos lo que van a hacer es una historia. No los cuentan, no dicen 2, 3, aquí hay más. Hacen una historia, dicen, este juega con este. Y están jugando y se van en la tarde al parque y tardan contando la historia. Y uno está ahí, bueno, ¿y cuántos? ¿Dónde hay más? ¿No? Y este se pone a jugar y tarda otra historia. Y luego dicen, y estos se quedaron solitos. Esa frase ya dijo cuando no hay más. O sea, sí tiene un sentido del cambio, pero no lo va a contestar como yo quiero oírlo. Lo va a contestar en su narrativa. Bueno, un profesor de ese nivel sabe eso y sabe llevar los tiempos, las pausas, para que eso ocurra. ¿Qué camino es más corto? Uno imaginaría que se lee la distancia, que mide. No. Ellos se fijan y dicen, la pantera da más vueltas. Porque hace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es más largo. Razonamientos bien distintos a los que uno imaginaría, debes dejar que aparezcan, porque solo si aparecen es posible aprender. Si los guardan, no, solo va a memorizar lo que tú le dices. Bueno, pero fíjense cómo esa pregunta, ¿qué pendiente es mayor? Exige de un código nuevo, ya no es el anterior. Aquí nadie va a decir, esta es amiga de esta y se pelearon. Va a utilizar otras formas de comunicación, pero de cambio van a estar hablando. Un ejemplo de cómo eso se vive en los libros. Estas ideas están presentes en 3 grandes momentos, como magnitud, como cantidad o como función. Tomo 3 libros de 3 épocas diferentes y así lo tratan. Por lo tanto, en lugar de quedarme en temas, ejes y competencias, modifico la idea de competencia y me voy más a la idea de práctica, que es mucho más cultural, mucho más situada, mucho más cercana a mi vida real, y no entro en todo el debate disciplinar sobre qué es esto. No me espanta tanto el término. Paulo Freire, a quien yo admiro mucho, él desarrolló la noción de competencia para la alfabetización. O sea, la competencia como concepto en sí no es malo. Es útil. También puede ser usado con otros fines, pero puede ser usado en el sentido del desarrollo. Yo debo lograr que las prácticas se vean ahí, lo que era un objeto. Bueno, para lograrlo tengo que regresarme a lo que son sus prácticas. Y eso es la base para un diseño de una situación. Que además vi ayer, es lo que va a estar evaluando en línea ahora, en este año. El diseño de situaciones de aprendizaje. Miren, este dato es muy importante. Me imagino que estamos con los tiempos apretados.
Sí, voy a ir cerrando. Esta gráfica de Planea es muy interesante. Tomamos los datos nacionales de Planea e hicimos un estudio completo de ellos y luego hicimos una réplica con profesores con una muestra nacional. Y después de cursos y trabajo con ellos, logramos que todos los profesores subieran considerablemente su desempeño, sin darles recetas, sin decirles cómo es un examen, no, pensando matemáticamente. Pero no logramos que la forma de los datos cambie. Esto como problema académico es muy importante. Cómo cambiar la forma de los datos. No solo cómo subir. Es decir, la que era más difícil sigue siendo más difícil. Y se observa aquí. Esas 10 preguntas que fueron las más difíciles a nivel nacional siguen siéndolo. Por lo tanto, ahí hace falta investigación educativa seria, que me diga cómo encarar esos nudos. ¿Cómo lo encaramos nosotros? Voy a brincarme estas. En lugar de hablar de derivadas y funciones como punto primero, empiezo a discutir cómo se llenan los recipientes y cómo el llenado me produce gráficas distintas. Lo que va a ser segunda derivada positiva o negativa va a ser discutido con los jóvenes a partir de dónde se llena más rápido. Este se llena más rápido conforme más crezco, o sea, hace así. La idea de concavidad se está incluyendo ya desde ahí. ¿Cómo cambio la pendiente de esta recta? Cambiando el ancho del vaso. O sea, tengo que hacer ese tipo de cosas para que el joven le dé un sentido específico. Tengo que tomar imágenes, videos reales, y por ejemplo, solo en el máximo es donde el motociclista va sentado. Porque es el único lugar donde el centro de masa, o sea, parece que él supiera que la derivada en el máximo es 0. O sea, que la tangente es horizontal. Pero no tiene ni idea, nomás va. Y este es un ejemplo muy, muy bello. El corazón funciona así, como una máquina, por impulso eléctrico. Bombea espasmódicamente. Se explican los bloqueos, o sea, cuando hay un bloqueo en el corazón, aurículo ventricular, y el electrocardiograma se mide así. Un médico ve esto, se le queda viendo y se da cuenta de este hecho. Aquí tardó este tiempo, acá tardó este tiempo y acá tardó este tiempo. Cada vez tarda más. Eso significa que la segunda derivada es positiva. Pero él no lo ve. Él solo ve que ahí hay un bloqueo. Y sabe, por tanto, qué tratamiento seguir. Bueno, estos ejemplos ya se pusieron con estudiantes de Getty. Eran mujeres talentosas del país, reunidas en Metepec, en Toluca, y pudieron analizar el electro, jovencitas de bachillerato, y descubrir que era un bloqueo. ¿Qué hicieron? Mirar el cambio y por qué, si tarda más en pasar la señal, significa que hay algo aquí que le impide pasar. Si el músculo está muerto. Entonces, es posible que haya habido un pequeño infarto ahí. Entonces, el médico sabe cómo actuar. Bueno, pues esto es mucho más interesante para un joven que si solo le digo la derivada de x al cuadrado es 2x, de x a la cuarta es 4x cúbica. No quiero decir que eso no se vea. Eso va a llegar hacia el final. Y mire cómo lo dicen los médicos. Hay una prolongación progresiva del intervalo PR. O sea, se prolonga cada vez más. Hay una disminución progresiva. Bueno, pues proponemos esto. Un aula extendida que alude al saber como un conocimiento en uso, utilizando situaciones de aprendizaje en comunidades de exploración. Que los jóvenes generen comunidades para explorar problemas, fenómenos. En lugar de solo centrarnos en el conocimiento específico de los científicos, aceptamos el saber popular y el saber técnico porque es parte de la cultura. Y las características del saber es que es funcional, es transversal y es contextual. O
sea, no puedo discutir una idea si no le doy un contexto específico del que aprende. Por lo tanto, un profesor solo no puede hacer el cambio. Tiene que hacerse trabajo colegiado de academias estatales, regionales, llevar maestrías como la que aquí se dan o diplomados. O sea, estar activo. Hay revistas ya de todo esto. Tenemos en México la revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, que es la revista número 1 en EasyWeb, en el mundo iberoamericano de este campo, y es la 7ª de las revistas mexicanas en todas las áreas. Es decir, por ejemplo, mis amigos de física del CIMBESTAF me ayudaron mucho a que RELIME creciera y me dieron muchos consejos. Bueno, hoy la revista mexicana de física tiene un factor de impacto menor que el de la revista latinoamericana de investigación en matemática educativa. Y les agradezco, porque me ayudaron mucho a entender cómo hacer eso. Bueno, pues eso proponemos. Y ese soy yo, por si alguien me quiere escribir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos un tiempo corto para preguntas. Si alguien tuviera alguna intervención, doctor. Bueno, es un comentario breve y una pregunta. Mencioné hace rato que llevamos 10 años trabajando con docentes y uno de los datos que nosotros encontramos es que es un elevado porcentaje de docentes a veces no sabe sumar fracciones. Son egresados de instituciones como tecnológicos. O sea, el problema no es cómo hacerlo lúdico, como tal, sino cómo ver lo que usted menciona, a mí me gusta esa frase, cómo veo lo que no entiendo. Entonces, la pregunta es, si han hecho un estudio sobre, bueno, ustedes veo que tienen resultados de estudiantes, pero sobre docentes, y más o menos cuál es el porcentaje de docentes que podrían entender cosas con las que menciona. Claro, mire, de hecho, uno de los datos, los primeros datos fueron sobre docentes, los que mostré acá, y eso era lo sorprendente. Digamos, esas preguntas no imaginábamos que no las contestaran, y no las contestaban. Al día de hoy hemos trabajado con 6,000 profesores de todo el país y en este año trabajaremos con 2,000 más, que para media superior eso ya es un universo muy importante. Digamos, estamos hablando de casi la mitad del conjunto de profesores que enseña matemáticas. Yo creo que el problema está básicamente que uno reproduce la forma en la que aprendió. Y yo veo que el libro, por ejemplo, de Baldor se sigue vendiendo. O sea, ya Baldor, principios del siglo pasado, pues ya no sé ni quién cobre las regalías por ese libro. Pero, o sea, es claro que eso domina. Entonces, ¿qué creo que hace falta? Por ejemplo, creo que, lo voy a lanzar así como un ofrecimiento. Creo que las redes de posgrados, por ejemplo, la que ustedes tienen acá en el INAOE, la que tenemos en CIMBESTAF, la que hay en Sinaloa, en Guerrero, Sonora, deberíamos escribir materiales. O sea, si no tenemos en el siguiente año, 2 años, materiales concretos, la industria editorial más voraz va a ganar otra vez. Sí, porque ellos hacen no sé cómo, pero vuelven a quedar. Y dicen lo mismo de siempre. Entonces, la narrativa que el tipo de estudiantes que llegan, por ejemplo, con nosotros a CIMBESTAF, claramente saben todo eso, porque ya fueron ellos mismos elegidos, ¿no? Pero cuando salimos, descubrimos a nivel de sistema que el problema es más grave del que pensábamos. Pero no asumimos que sea un problema del profesor. Creemos que es un problema de cómo se le llevó a la educación. No habrá tiempo, pero recomiendo que vean en el ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la UNAM, hay una entrevista, si ponen ISUE UNAM Cantoral, van a encontrar una entrevista donde dejo claro cuál es nuestra postura ante este problema del trabajo con colegas, profesores, que seguimos sosteniendo que es gracias a ellos que no empeoramos. Es decir,
El promedio funciona muy bien. Y hace falta especializaciones, maestrías, como en cualquier profesión. Igual que los médicos, igual que los ingenieros, igual que… ¿Otra pregunta? Claro, claro. Uno puede aproximarse a decir, ¿no? Pues estos son los conceptos que envuelven este ejercicio. Pero puede ver que haya alguien que tenga interés en cómo plantear y cómo resolver un problema, no solamente a partir de tener esa gráfica, sino en la aplicación de esa gráfica. Entonces, dar ese siguiente paso no es algo tan simple. Digo, no sé, los que se encargan en aspectos pedagógicos o que atienden aplicaciones, pues ahí no termina el problema, o sea, continúa, y ese puede ser un campo muy amplio, igual a química, ¿no? La ionización, por ejemplo. Exactamente. Algo sencillo y luego algo en astrofísica, o sea, algo de aquí, algo que uno no puede tener ni siquiera la idea de que eso rebase el conocimiento teórico práctico de esos aspectos. Entonces, ¿cómo dar ese paso? Es algo que también está mencionando, no me queda completa, digo, ¿cómo hacerlo? Polya, digo, un libro muy sencillo que no sé qué tan familiarizados, bueno, digo yo un poco, mucha gente. Y algunos aspectos de heurística tienen que ver con epistemología, pero ¿cómo dar ese paso? ¿No? Identificar, poder hacer eso y tener una mejor comunicación con los demás y no que se quede ahí, bueno, alguna recomendación. Claro. Igual con los símbolos, ¿cómo se maneja eso? Claro. Sí, digamos, intentando centrar el sentido de las preguntas que hace, creo que la respuesta está aquí. Hay una parte que le toca a los diseñadores y otra parte que le toca a los que ejecutan. Por ejemplo, yo creo que no podríamos hacer una propuesta específica de cada tema para todas las regiones del país, sería como imposible. Pero sí podemos trabajar conjuntamente con los profesores para que se generen propuestas para todo el país. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos con ellos. Y una vez que las tenemos, se suben a un sitio web donde todo el mundo las puede consultar. O sea, me acuerdo ahorita, así por dar un ejemplo muy simple, era en secundaria y era en Tijuana, y los compañeros pusieron que vendían, una actividad de vender camisetas y periódicos. Y los compañeros de Chiapas decían, no, pero aquí no vendo ni periódicos, aquí paletas. Y decíamos, bueno, pues hágala. Entonces trabajaban ellos dos en conjunto y generaban una variante de la situación muy rica, situada. Otros decían, no, es que aquí no, en Metlatónoc, aquí no se usa se sigue usando el trueque en el mercado. Entonces eso es comunitario, ya no es un individuo el que dice cómo. Entonces estamos llamando a que esta siguiente etapa tiene que ser de participación activa de individuos, de academias, de colegiados, y el CIMBE está dispuesto a trabajar con ellos. De hecho, estamos montando una página para interactuar con una gran cantidad. De lo segundo, el papel de la simbolización no se pierde, porque todo proceso de simbolización parte de la construcción del sentido. Y la construcción del sentido es algo que inicia de lo que para usted tenga sentido. A un Peirce o a un Chomsky hablan de cómo los sentidos específicos provienen de otro tipo de prácticas, Humberto Eco, en fin. Mira, por ejemplo, todos sabemos, hemos visto al menos videos, nosotros, de cómo se construye un círculo o cómo se construye una elipse. Pero muy poco lo hemos construido. Es más, tampoco sé qué elipse tiene una excentricidad mayor, la que produce la
¿La Tierra alrededor del Sol o la de Mercurio? No lo sé. Bueno, esas son preguntas que a mí me interesan, entonces yo podría de ahí empezarme a meter. Paul ya fue muy importante y lo sigue siendo, primero porque fue un matemático con una talla grande, que siempre mantuvo un interés educativo. Y él proponía formas esquematizadas de construcción de la resolución de un problema. Hoy día esto ha evolucionado mucho, seguidores de Paul ya, y todo el mundo apunta a que les faltó el contexto. Entonces ya se habla de cognición situada, de solving problem situado, que es una tendencia, porque la evidencia empírica muestra eso. Yo soy un partidario del trabajo docente, o sea, creo que un docente hace su mejor esfuerzo, parto de ese principio. Sé que habrá excepciones, de la misma manera que hay excepciones entre abogados, médicos o políticos, también hay eso, pero el grueso no. Gracias a ese grueso es que funciona la cosa. Entonces, con ese grueso es con el que hay que trabajar, es mi opinión. El tema de la transversalidad es imposible hacerlo desde un campo disciplinar. Y lo que hicimos acá fue reunirnos los de ciencias, matemáticas, filosofía, comunicación y trabajar juntos. Y eso fue muy rico porque aprendimos muchos uno de otros. Y a diferencia de básica, creo que en media superior la propuesta quedó mucho más integral. Por eso. Bien, estamos sobre tiempo. Nos quedaría una última pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Gracias. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica otorga la presente constancia al doctor Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza por impartir la conferencia magistral Matemáticas y Práctica Social, Elementos del Cambio Educativo, que se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Información del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica el día lunes 24 de julio del 2017 en el primer Congreso en Competencias para la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Lengua Indígena, Santa María Tonancintla, Puebla, julio 2017, y la firma es de nuestro encargado de despacho de la Dirección de Formación Académica y director o coordinador de nuestra Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas, el doctor José Javier Báez Rojas. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor.